un autoproclamado genio de las criptomonedas, construyó uno de los proyectos más ambiciosos del mercado cripto, prometiéndonos una nueva era financiera. Mientras se burlaba de los pobres en Twitter, actuaba como si fuera intocable, pero en una sola semana, todo se vino abajo. El colapso de Terra Luna borró más de 40.000 millones de dólares, destruyó miles de millones en valor y golpeó a inversionistas de todo el mundo en uno de los desastres más rápidos y brutales de la historia cripto. La gran pregunta es inevitable. ¿Fue solo un error monumental? ¿O la obra de un hombre que siempre supo que su sistema era una bomba de tiempo? Esta es la historia de Do Kwon y el espectacular colapso de Terra Luna. Para entender cómo una sola persona pudo evaporar una fortuna del tamaño del PIB de un país, primero hay que conocer al hombre detrás del desastre. Do Hyung Kwon, nacido en Corea del Sur en 1991, parecía destinado al estrellato tecnológico. Estudió en la prestigiosa Universidad de Stanford y tuvo experiencia en gigantes como Apple y Microsoft, así que no era ningún improvisado. De hecho, la prensa coreana llegó a describirlo como un genio, una mente brillante que iba a cambiar el mundo. En 2018, fundó Terraform Labs junto a Daniel Shin con una misión increíblemente ambiciosa: crear un sistema financiero descentralizado, libre de los bancos y las regulaciones que, según ellos, no hacían más que frenar el progreso. Su joya de la corona era la blockchain de Terra, un ecosistema que giraba en torno a dos criptomonedas hermanas, Luna y Terra USD, también mejor conocida como UST. Pero Do Kwon no solo vendía un producto, vendía un sueño. El sueño de tener una moneda digital que fuera estable y descentralizada, sin depender de los bancos centrales. Y sobre todo, vendía la promesa de una riqueza al alcance de todos. Una promesa que, muy pronto, se convertiría en una pesadilla. Aquí la cosa se pone un poco técnica, pero la idea era, en apariencia, brillante. El ecosistema Terra se apoyaba en dos pilares. Por un lado, tenías a Luna, una criptomoneda normal y volátil, cuyo precio subía y bajaba. Por otro lado, estaba UST, una stablecoin algorítmica. Su único trabajo era mantener un valor exacto de $1 estadounidense, siempre. A diferencia de otras stablecoins respaldadas por dólares reales en un banco, UST mantenía su valor con un algoritmo, una especie de danza matemática con su hermana Luna. Si el precio de UST caía a 99 centavos, el sistema te incentivaba a quemar UST para crear Luna, ganando un poco de dinero en el proceso y haciendo que el precio de UST volviera meneta a $1. Si subía a 1,01 dólares, el proceso se invertía. Era, en teoría, una balanza mágica que se equilibraba sola. Pero, ¿cómo lograron atraer a millones de personas? Con un anzuelo casi irresistible: el Anchor Protocol. Imagina que un banco te ofreciera un 20% de interés anual por tus ahorros en dólares. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿a que sí? Pues eso es exactamente lo que Anchor ofrecía si depositabas la stablecoin UST. Este rendimiento astronómico atrajo miles de millones de dólares, desde grandes fondos de inversión hasta gente común que metió los ahorros de toda su vida, creyendo que habían encontrado el secreto de la libertad financiera. Mientras tanto, Do Kwon, con una confianza arrolladora, se paseaba por redes sociales y entrevistas, llamando pobres a sus críticos y asegurando que su sistema era infalible. La arrogancia de Do Kwon no tenía límites. En Twitter, respondía a economistas y expertos que se atrevían a cuestionar la sostenibilidad de su modelo con un desdén absoluto. Su frase más famosa fue: "Yo no debato con pobres". Esta actitud, que hoy parece una señal de alarma gigante, en ese momento era vista por su comunidad de seguidores como la de un líder visionario que no se dejaba intimidar. Le tenían una fe casi religiosa. Lo que casi nadie sabía era que el sistema ya había mostrado su fragilidad un año antes del gran desastre. En mayo de 2021, la stablecoin UST perdió su paridad con el dólar por primera vez. El pánico podría haber desatado la espiral de la muerte en ese mismo momento, pero algo lo frenó. Do Kwon salió públicamente a decir que el algoritmo se había autocorregido, demostrando lo robusto que era. Pero era mentira. Como revelaría la SEC de Estados Unidos años después, Kwon había hecho un acuerdo secreto con una firma de Wall Street llamada Jump Trading. Esta firma compró en secreto cantidades masivas de UST para restaurar artificialmente su precio a $1. El castillo de naipes se había tambaleado y, en lugar de reforzar sus cimientos, Do Kwon simplemente lo apuntaló en secreto, mientras le mentía a todo el mundo. La primera grieta se había tapado, pero seguía ahí. Mayo de 2022. El mercado cripto ya estaba nervioso por la subida de los tipos de interés, y esa fue la chispa que lo incendió todo.
El 7 de mayo se produjeron ventas masivas y coordinadas de UST en varias plataformas. De repente, cientos de millones de dólares en UST fueron retirados de Anchor Protocol y su precio empezó a flaquear, cayendo justo por debajo del dólar. Esta vez, no había ningún trato secreto que pudiera contener la avalancha. El pánico se extendió como la pólvora. Los inversores, aterrorizados, se apresuraron a cambiar sus UST por Luna, justo como el algoritmo les permitía. Pero la venta fue tan bestial que el mecanismo se rompió. Se empezaron a crear miles de millones y luego billones de nuevos tokens de Luna para intentar absorber la venta de USTs. Fue el comienzo de la espiral de la muerte. La cantidad de Luna en circulación pasó de unos 350 millones de tokens a la escalofriante cifra de 6,5 billones en cuestión de días. Una hiperinflación sin precedentes que aniquiló su valor. El precio de Luna, que en abril había llegado a valer $119, se desplomó. En 72 horas valía menos de un centavo, prácticamente cero. La stablecoin UST, que debía valer siempre $1, se hundió con ella hasta valer apenas unos centavos. La balanza mágica se había hecho añicos. El imperio de $45 mil millones se había evaporado en menos de una semana. Las cifras son frías, pero el impacto humano fue absolutamente devastador. Se estima que cientos de miles de personas, quizás hasta 1 millón, fueron víctimas directas del colapso. En foros de Reddit y redes sociales, las historias eran desgarradoras. Gente que había invertido los ahorros de toda su vida, el dinero para la universidad de sus hijos, los fondos de jubilación de sus padres. Organizaciones benéficas que perdieron sus donaciones. Hubo historias de ruina total, divorcios y una desesperación que llevó a algunos a contemplar lo peor. Fue una catástrofe humana de proporciones incalculables. El colapso de Terra no solo destrozó a sus inversores, envió una onda de choque a todo el mercado de las criptomonedas y contribuyó a la quiebra de otras grandes empresas del sector, como el fondo Three Arrows Capital. La confianza en todo el ecosistema quedó herida de muerte. El 13 de mayo, con su imperio en ruinas, Do Kwon tuiteó: "Estoy desconsolado por el dolor que mi invención les ha causado a todos". Sus acciones, sin embargo, dirían todo lo contrario. Mientras miles de personas veían sus vidas destrozadas, Do Kwon se esfumó. Huyó de su apartamento en Singapur y se convirtió en un fugitivo internacional. La Interpol emitió una alerta roja para su captura. Durante meses, nadie supo dónde estaba. Se especulaba que se escondía en Dubái o en Serbia, moviéndose entre las sombras. Pero la huida terminó en marzo de 2023. Fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica, en Montenegro, intentando abordar un vuelo privado a Dubái con un pasaporte costarricense falso. La imagen del genio esposado dio la vuelta al mundo. El rey de las criptomonedas había caído. Tras una larga batalla legal entre Estados Unidos y Corea del Sur, que también lo reclamaban por fraude, Montenegro finalmente decidió extraditarlo a Estados Unidos para que enfrentara a la justicia. En enero de 2025, Do Kwon se presentó ante un tribunal federal de Nueva York para enfrentar 9 cargos criminales, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero. Al principio, se declaró inocente. Sin embargo, en agosto de 2025, ante la evidencia abrumadora, cambió su declaración y se declaró culpable de conspiración y fraude, admitiendo haber engañado a los inversores sobre la estabilidad de su sistema y el rescate secreto de Jump Trading. Su defensa intentó argumentar que sus acciones fueron producto de la arrogancia y la ambición, no de la codicia, y pidió una sentencia leve, pero la fiscalía y las víctimas contaron una historia muy diferente. El 12 de diciembre de 2025, el juez Paul Engelmayer dictó la sentencia. Describió el caso como un fraude de proporciones épicas y generacionales y sentenció a Do Kwon a 15 años de prisión. Su delito causó que personas reales perdieran $40 mil millones en dinero real, sentenció el juez, subrayando el incalculable daño humano. La historia de Do Kwon es una lección brutal sobre cómo la genialidad puede ser devorada por la arrogancia y cómo la innovación sin responsabilidad se convierte en un arma de destrucción financiera. El colapso de Terra Luna nos enseña a desconfiar, por sistema, de las promesas de rendimientos demasiado buenos para ser verdad. Un 20% de interés anual sin riesgo. Simplemente no existe. Nos muestra el peligro de los sistemas tan complejos que ni sus propios creadores pueden controlar, sobre todo las stablecoins algorítmicas sin un respaldo real. Y por último, nos recuerda la importancia de no caer en el culto a líderes carismáticos que prometen cambiar el mundo desde un pedestal. Do Kwon no solo construyó un castillo de naipes, convenció a millones de personas de que era una fortaleza inexpugnable. Y cuando el viento sopló, no solo cayó él, sino que arrastró consigo los sueños y los ahorros de toda una generación de inversores. Una tragedia que marcará para siempre la historia de las criptomonedas. Pero quiero saber qué piensas tú.
¿Crees que Terra Luna cayó por una mala idea desde el principio o por la arrogancia de quienes hicieron creer que podía funcionar para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, acumula, aprende, avanza.